Bueno, hola, muy buenos días o muy buenas tardes a la hora que estén viendo este video. En el día de hoy vamos a hablar sobre la historia de Chile desde el año 1920 hasta 1970. Y sí, son bastantes años, son 50 años de historia de Chile, de cosas que ocurrieron en Chile, cosas importantes que ocurrieron en Chile, pero no fueron años exentos de cambios o de cosas importantes. O sea, pasaron situaciones que cambiaron completamente cómo se administraba el país en realidad. Y sí, durante estos años pasaron muchísimas cosas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, después Guerra Fría y demás, pero eso lo iré abordando en otros videos. En este video, o sea, primeramente yo quiero hablar de la historia de Chile, queda este video y el siguiente de historia netamente y únicamente de Chile. Ya en otra ocasión puedo hacer también otro video, quizás profundizando sobre cosas o sobre periodos, quizás que ustedes quieran que yo profundice, no sé, me pueden comentar, profundiza el periodo conservador, que siento que lo hiciste muy a la rápida. Y yo puedo ir a hacer un video con mucho detalle del periodo conservador. Pero ahí, a ver, con este video voy a cumplir eh, bueno, con este video, con el siguiente, voy a cumplir con el hecho de pasar la historia como tal en cuanto a naciones generales en Chile, ¿ya? Ahora, queda a criterio de ustedes o de quien vea el video si quieren que profundice más en cosas de historia de Chile o no. Porque les recuerdo también que parte de historia de Chile entran esto de eje de economía, eje de educación cívica, creo que se llama, o de materias que hice en relación con ello. También entra historia internacional, en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y cosas del plano internacional, materias del ámbito internacional, materias, cosas como lo quieran llamar. Pero eso, o sea, también tengo que ir dividiendo los videos y también tengo que ir administrando lo mismo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Em, pero bueno, este video igual tenemos que ver bastantes cosas, así que para no andarnos con rodeos vamos a empezar. Bien, crisis política de principios del siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX, Chile enfrentaba inestabilidad política, conflictos entre el poder presidencial y el Congreso. Se sentía la necesidad de una nueva constitución para modernizar las instituciones. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que sucede? La constitución es algo así como el cerebro de un país, para que se entienda un poco. Es, digamos, lo más importante que puede llegar a tener, perdón, un estado, un país o lo que sea. Es fundamental, pero ¿por qué es tan importante? Básicamente porque regula y prescribe cualquier tipo de situación que se pueda dar entre sujetos sociales dentro de un país. Básicamente regula la vida del sujeto en relación con otros. Y de vida del sujeto entiéndase también como la interacción entre el Estado y el individuo, la interacción entre el empleador y el empleado, o sea, todo ese tipo de cosas también son vistas por la Constitución y prescritas por la Constitución. Entonces, su importancia descansa en ello, que prescribe, digamos, muchas situaciones que ocurren en el día a día, ¿no? Para que se entienda de una forma más quizás coloquial. Ahora lo importante y lo que hay que destacar es que si bien hay constituciones que no son tan eficaces, una buena constitución te ayuda a prevenir este tipo de conflictos que se le he mencionado aquí, que es que se puede dar este tope entre el Ejecutivo y el Congreso y no sé qué. El Ejecutivo, entiéndase, Ejecutivo como presidencial. El poder presidencial es el poder ejecutivo, por si acaso. Se puede dar ese conflicto, pero si en la Constitución se prescribe con anterioridad, porque de eso se trata de una prescripción, algo que se escribe con anterioridad al suceso que se está juzgando o al suceso que se está tratando, puede prescribir cuáles son las competencias que sí o sí corresponden al Ejecutivo y cuáles son las competencias, perdón, que corresponden sí o sí al Legislativo o al Congreso o al Parlamento, como lo quieran llamar. Ya expliqué en videos anteriores que es lo mismo, por si lo escuchan ahí en las noticias o en la calle o en clase, no sé qué, como que se confunden, bueno, ahora yo se los aclaro. Se los aclaro porque yo estuve 18 años con la duda de, ¿qué es el Congreso y qué es el Parlamento? Bueno, ahora sé, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Eh, bien. Urgía una nueva constitución. ¿Por qué? Siendo la constitución tan importante, resulta también importante el hecho de tener una buena constitución en un país para evitar que ocurran este tipo de conflictos, ¿no? Por lo mismo, había la necesidad de reformar la constitución que ya estaba quizás algo obsoleta o de un contexto muy anterior, porque viene desde 1900, no, perdón, 1833, ¿no? La constitución anterior. Bueno, la cosa es que ya tenía muchísimos años y demás, entonces Chile era otro Chile.
para que se entienda de una forma más explícita. Chile era otro Chile, obviamente, 100 años después, igual habían avances y demás, y cambios culturales y necesidades nuevas. Porque ese es el tema y ese es el problema. Una constitución, o sea, sí, puede durar mucho tiempo siempre y cuando recibe las reformas respectivas para que no se quede obsoleta y no se quede atrás en el tiempo. Porque las sociedades van cambiando, van surgiendo problemas nuevos, situaciones jurídicas a resolver que son nuevas. Por ejemplo, una constitución de 1970 quizás no establece como las garantías o los respetos necesarios a las personas con cierto tipo de orientación sexual, o quizás no es muy equitativa en cuanto a igualdad de género, o quizás no prescribe o no tiene previstas situaciones o conflictos arraigados con todo lo que es la informática, o incluso con la inteligencia artificial. A lo que voy es que las constituciones muy obsoletas o muy antiguas son antiguas porque no solo por su año, sino también se pueden considerar antiguas por el hecho, o obsoletas más bien, por el hecho de que no prescriben o no tratan materias que dicen relación con la actualidad y con problemas de la actualidad o con situaciones de la actualidad. Porque claro, que hay gente con una orientación sexual distinta, no es un problema, ¿no? Es una situación. Entonces, claro, las constituciones tienen que adaptarse a eso, no necesariamente reformando absolutamente toda la constitución, pero sí quizás estableciendo reformas que amplíen las garantías de las personas en general, ¿no? Y que se adecue también a los estándares, a los estándares y los valores modernos, etcétera. Eso es muy importante, que se haga que haga más bien la Constitución. Vamos a ver por aquí. La Constitución de 1925, reforma política. Se promulgó el 18 de septiembre de 1925, estableció un régimen presidencial fuerte. ¿Esto por qué? Porque resulta que en el periodo anterior, en la cuestión social, en el parlamentarismo a la chilena y todo este periodo que expliqué en el video anterior, existía mucha preponderancia en lo que es el poder legislativo, el Congreso, el Parlamento. Ellos tenían mucho poder. Entonces, claro, como ya estaban saturados de que el legislativo tuviese tanto poder, hicieron el cambio radical de que ahora el ejecutivo tenga el poder. Separó la iglesia del Estado. Aquí es donde se da la separación total de la iglesia con el Estado, que inició en 1861 hasta 1961 con esta transición entre el periodo conservador y el periodo liberal. Y ahí se empezó a establecer, digamos, ciertas libertades y demás. Bueno, comenzó aquí, ¿no? Comenzó aquí. Em, Instituyó el voto obligatorio para hombres alfabetos mayores de 21 años. Se suprimieron los senadores vitalicios y se redujo la influencia oligárquica. Básicamente se empezó a desmantelar todo aquello que estableció el periodo anterior que resultaría perjudicial para el país y para la administración justa y democrática del país. Arturo Alessandri Palma, gobierno reformista. Alessandri impulsó la reforma constitucional que se invocó en la Constitución de 1925, creación de leyes sociales como la ley de presión social y la ley de accidentes de trabajo. ¿Esto por qué? Porque en esos años también había mucho accidente de trabajo, puesto que no se preveía, digamos, un seguro de trabajo, como expliqué en el video anterior, no existía como lo que conocemos hoy en día de un seguro laboral o digamos, leyes que protejan al trabajador, que regulen también la interacción del empleador y el empleado, de forma que prescriba, digamos, ciertos ordenamientos que sí o sí debe seguir el empleador con el objetivo de evitar abusos, de evitar explotaciones laborales, etcétera. Entonces, esto se implantó en la Constitución de 1925, que básicamente fue la más característica en implantar protecciones al trabajador, cosa que no había antes de este año, imagínense. Em, Crisis militar en 1924 lo obliga a renunciar temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque después retoma, pero bueno, ahora lo vamos a explicar. Carlos Ibáñez del Campo toma el poder. En 1927, Ibáñez da un golpe militar y establece un régimen autoritario. Reformas significativas. Creación de carabineros en Chile y mejoras de infraestructura pública. Su gobierno es opacado por la crisis económica mundial en 1929. A ver, aquí en este clima de reforma, pero también eh, de crisis, bueno, Arturo Alessandri se va de Chile, pero fue recordado por esta imagen de quién fue el que inició todas estas reformas arraigadas a la protección de trabajadores, la Constitución, no sé qué. Entonces, una imagen tan horrible de él no tenían, en realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Carlos Ibáñez del Campo, en su primer mandato, porque Carlos Ibáñez tuvo dos mandatos, da un golpe militar y toma el poder. Su segundo mandato creo que es democrático. Sí, es democrático, creo. Es democrático, es democrático.
Aquí era bastante joven en comparación al 1952 que creo que es que asume. Em, pero bueno, se creó Carabineros de Chile y mejora la infraestructura pública y su gobierno es opacado o debilitado por la crisis económica mundial. Em, ¿Qué crisis económica? Bueno, la Gran Depresión. La Gran Depresión fue la caída de la bolsa en Nueva York. em, es muy famosa, hay varias series sobre eso, en verdad. Y bueno, yo creo que la suena quizás por eso. La crisis global afectó fuertemente a Chile. ¿Por qué? ¿Por qué si eso pasa en Estados Unidos, Chile? ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué importa que le pase a Estados Unidos? Lo que pasa es que Chile era muy dependiente de las fluctuaciones del mercado internacional. Esto lo expliqué en el primer video, cuando hablé del periodo conservador y de ciertos avances o ciertos cambios que hubo en el periodo conservador, y es que ahí se estableció la identidad de Chile como un país exportador, como un país exportador de materias primas y no de productos manufacturados. ¿Qué son los productos manufacturados? Los productos que crea una empresa, por ejemplo, un auto o electrodomésticos, ya. Chile no se destacaba por eso, Chile se destacaba por exportar los materiales para que otros países construyeran autos o cosas así, por ejemplo. Chile, históricamente hablando, siempre se ha destacado por eso. Y claro, como Chile era muy dependiente de los mercados internacionales, etcétera, o del mercado internacional en sí. Si había alguna fluctuación en la bolsa o alguna inestabilidad en el mercado, Chile la sufría mucho porque empezaba a perder mucho dinero y se quedaba quizás con muchos productos, o sea, con muchas materias primas que Chile necesitaba vender, pero había un precio muy bajo, entonces como que no compensaba entre lo que gastaban quizás en la extracción de esa materia prima y la ganancia y no sé qué, entonces acaparaban mucha materia prima, entiéndase como esta materia que sirve para crear otras cosas, em, madera, por ejemplo, se acaparaba mucho y no lo podía vender porque valía muy poco. Entonces se producían pérdidas para Chile y bueno, ese es el caos que produce también las fluctuaciones en el mercado para países que son dependientes de lo que ocurre en el mundo en cuanto a lo económico, ¿no? Que haya exportaciones especialmente de salitre y el salitre era muy importante para Chile. Recordemos que el salitre fue incorporado a Chile en el año 1883 en la Guerra del Pacífico y demás, en esos territorios del norte. Bueno, em, después surge el salitre sintético alemán y demás, eso también. Tengan en cuenta que también cuando uno se especializa en un producto siempre está el riesgo de que surja otro país que lo venda más barato y a mejor calidad, que básicamente te arruina todo el negocio, ¿no? Desempleo masivo y protestas sociales. ¿Por qué? Porque como Chile fue perdiendo dinero y más, eso también se traduce en el empeoramiento de las condiciones de vida de las personas. Ibáñez renuncia en 1931 ante el colapso económico. No fue capaz de, de cambiar el rumbo o de que Chile no se desestabilizara tanto. Esto no es apreciación mía, ¿no? Objetivamente hablando, es así. Objetivamente hablando, Ibáñez no fue capaz de contener todo eso. Pero no es por un sesgo mío que yo lo quiera así, no. Objetivamente hablando fue así. Renunció por lo mismo, porque no fue capaz de ello y la situación era muy apremiante y demás, entonces salió, básicamente. Y ahí pongo se da lo que es la caída de la bolsa en Nueva York. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chile necesitaba a alguien que supiera manejar el país, alguien que tuviera conciencia social, alguien que supiera lo que era administrar Chile, que fuera alguien con mano dura, que supiera estabilizar el país. Así que, ¿a quién podrían llamar? A Alessandri, efectivamente. Llega el segundo mandato de Alessandri. Regreso de Alessandri tras la inestabilidad post-Ibáñez. Se promovió la estabilidad institucional y la regulación económica, fortaleciendo las leyes laborales y sociales. Continuó con su plan de fortalecer lo que es eh, el cuidado de los trabajadores, ciertas leyes sociales también, etcétera. eh, y se promovió la estabilidad institucional y la regulación económica. Claro, aquí sí o sí tenía que haber cierta intervención del Estado en la economía, jugando un poco con lo que es la oferta y la demanda, el porcentaje de inflación y demás. Por ejemplo, lo hicieron varios países, no solo Chile, sino que varios países, con el objetivo de que el país no se descompensara económicamente. Surgimiento del Frente Popular, alianza de partidos de izquierda, izquierda política, y centro que agrupaba radicales, comunistas, socialistas y demócratas, representó sectores obreros y pequeños empresarios. Pedro Aguirre Cerda, gobernar es educar. Pedro Aguirre Cerda tiene un periodo desde 1938 hasta 1941 donde muere por tuberculosis, creo.
Bueno, se enfocó en la educación pública y la industrialización. Fundación de Corfo en 1939 para impulsar el desarrollo industrial. El terremoto de Chillán de 1939 marcó su gobierno. Bueno, Pedro Aguirre Cerda con su lema Gobernar es educar, eh, demostraba un poco cuál era su impulso, ¿no? O cuál era su enfoque. Y resulta que la educación también, hay que considerar que la educación en un país es fundamental, porque te permite formar a las personas para que después salgan al mercado laboral y que rindan de buena forma o de una forma óptima en sus respectivas competencias o en sus respectivas asignaciones porque están bien formados, ya sea valóricamente y académicamente. Es por eso que la educación de un país es tan importante porque se refleja años después en cómo funciona tu economía y qué tan preparada está tu economía y los especialistas que tienes en la economía, ¿no? Luego, Juan Antonio Ríos y la Segunda Guerra Mundial. Ríos apoyó a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial entre comillas, porque Chile obviamente, al igual que prácticamente toda Latinoamérica, se vio muy, básicamente no quisieron meterse en eso que estaba pasando en Europa, todos esos conflictos y demás de la Segunda Guerra Mundial, no quisieron meterse en eso, obviamente. Entonces, no hubo ningún país que se metiera así de lleno, así, no, pero sí habían países que sí mostraban como digamos, su simpatía o su apoyo, en este caso, apoyo a los aliados. eh, impulsó, eh, impulsó todo lo que es el ámbito minero. Por ejemplo, aquí pongo que impulsó a la minería del cobre y expansión industrial. Su gobierno enfrentó divisiones internas en el Frente Popular. Gabriel González Videla y la ley maldita. Ley de defensa permanente de la democracia conocida como ley maldita. Prohibió el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque el comunismo tenía mucho repudio, en verdad. Según qué año. Por ejemplo, en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial también, era un partido que era perseguido. Después surge el tema de la Guerra Fría, capitalismo versus socialismo o comunismo, como lo quieran ver. Entonces, históricamente hablando, siempre hubo un repudio hacia lo que es el comunismo y las ideologías de ese estilo, ¿no? Aumento de la represión política durante la Guerra Fría. ¿Por qué? Por lo que estoy comentando anteriormente. Aunque la Guerra Fría no la vamos a repasar en este video, pero hostia, ahí sí, se me había movido la diapositiva, perdón. Eh, no vamos a tratar la Guerra Fría en este video. De momento voy a hacer otro video hablando de la Guerra Fría. Em, pero es importante que conozcan qué es. Y era este conflicto entre el capitalismo y el socialismo. Bueno, en otro video lo voy a profundizar más. Em, el regreso de Carlos Ibáñez, regreso al poder con un fuerte respaldo popular. Enfrenta crisis económica otra vez debido a la inflación. Se dio la Endesa y se mejoró el transporte público. Son algunas características muy generales que uno podría mencionar. Igual todos los presidentes tuvieron, aunque sea algún avance en alguna cosita, casi que cualquier presidente te diría que, oye, yo he podido avanzar en tal cosa en mi gobierno, por ejemplo. Ese presidente te podría decir, oye, yo avancé en esto. A ver, hay presidentes que quizás muestran bien o mal el país, pero al menos simbolizan un algo, no sé, tal presidente simboliza, no sé, por ejemplo, el auge de tal ideología política en el país, o el auge de tal descontento económico, político y social en el país, y eso se tradujo en la aparición de tal presidente, por ejemplo. Pero todos los presidentes significan algo o hicieron algo, básicamente. Eh, Modernización y crisis económica. Alessandri. No Alessandri Arturo, no. Arturo Alessandri murió en 1951, creo. No estoy seguro, perdón. Pero tuvo un hijo, Jorge Alessandri. Jorge Alessandri promovió la industrialización y el desarrollo económico, enfrentó la creciente desigualdad social. Se implementaron planes de austeridad que generaron descontento. Pasa que cuando Alessandri se enfoca mucho en lo que es el desarrollo económico, suele, por ejemplo, en verdad, en todos los presidentes que se enfocan demasiado en el desarrollo económico, suelen quizás dejar un poco de lado lo que es las ayudas sociales o la situación de las clases más desfavorecidas. Entonces, eso obviamente va generando descontento. Recordemos que, por ejemplo, desde 1932 hasta 1938, con la crisis económica mundial y demás, em, el presidente que asume, que es Arturo Alessandri, el padre de Jorge Alessandri, tiene un enfoque de lleno en estabilizar la economía y también en las ayudas sociales. Porque el contexto también indica un poco cuál va a ser tu función como presidente, si el país está mal en cuanto a la economía y en cuanto a lo social, que faltan ayudas sociales, por ejemplo, subsidios, yo qué sé. em, el presidente tiene como función
llevar a cabo eso sin que genere como una repercusión negativa en lo que es la inflación o en el descontento político o el descontento social, no sé. Ahí depende del contexto, ¿no? La Revolución de Libertad de Frey, reforma agraria, redistribución de tierras para los campesinos. Ya voy a hablar en el siguiente video de lo que constituyó como tal la reforma agraria que se empezó más o menos en estos años, pero se profundizó después con el gobierno de Salvador Allende. Eh, Nacionalización del cobre para la chilenización, la conocida chilenización del cobre. El cobre estaba a manos de estadounidenses y demás, entonces se buscó expulsarlos y que el cobre fuera 100% chileno. Eso, no sé, les mentiría si digo para qué fue. Creo que fue para que Chile tuviese más ganancias y pudiera decir, no, el orgullo del cobre chileno, supongo, no sé. Pero así es cierto, no les sabría decir por qué se buscó la chilenización del cobre. Supongo que fue por eso, pero esto que acabo de decir recién, de que era por ese orgullo de el cobre chileno y tener más ganancias a futuro, es solo una teoría, así que tómenlo con pinzas, porque la verdad yo lo puse aquí, pero porque me acordaba de que se dio eso, pero en verdad. No sabría explicar bien cuál es el objetivo detrás de eso. Expansión de la educación y el acceso a la vivienda. Aquí lo pongo aquí. Esto también se dio en el contexto de que aquí se buscaba profundizar en las ayudas sociales, ¿no? Y la respectiva importancia también de la educación que tiene para un país. O sea, la educación, como expliqué anteriormente, es fundamental para un país. Bueno, para recapitular un poco, hubieron cambios sociales y políticos en Chile bastante importantes, que no mencioné, por ejemplo, la expansión del voto femenino en 1949. Creo que primero votaron en elecciones de alcalde, algo así, después en elecciones presidenciales, porque recordemos que hasta estos años, 1949, 1950, la mujer no podía votar en Chile. Eso es importante a destacar. Y claro, obviamente eso implicaba una reducción en lo que es el nivel de democracia que tenía un país, el nivel de representatividad es la palabra, el nivel de representatividad que tenía quizás algún mandato, el nivel de representatividad, entiéndase como el nivel que tiene un presidente, por ejemplo, el nivel de representación que tiene sobre la cantidad de personas en un país, sobre el pueblo, que una cosa es población y la otra cosa es pueblo. Población son niños, son personas que quizás no se consideraría como aptos para incidir en política, y el pueblo es en las personas o los ciudadanos más bien que están habilitados para intervenir en política o participar en política, como lo quieran ver. Esa es la diferencia. Em, bueno, en este caso se amplió eso porque obviamente no correspondía que la mujer no pudiera votar. Y se buscaba también aumentar la representatividad de cada gobierno. Claro, si ahora en vez de solo hombres pueden votar también las mujeres, aumenta la representatividad de cada gobierno porque más personas pueden manifestar si están a favor de este presidente, o si están a favor del otro presidente. Bueno, eso. Y conclusiones finales. Entre 1920 y 1970, Chile vivió profundas transformaciones políticas y sociales, producto también de ciertos decibeles en cuanto a la economía internacional, también ciertos avances en lo que es la economía interna, se construyeron las bases del sistema democrático del Estado moderno. También en estos años, en 1938 y 1952, se da el sistema de sustitución por importaciones, que no lo menciono aquí porque ya no entra en el temario. De hecho, este periodo, desde 1938 hasta 1952, en la PAES diría que no entra prácticamente nada. De hecho, a mí el año pasado ni siquiera me entró en los ensayos, nada, no, cero. Pero igual lo quería explicar porque es importante saber qué pasaba en Chile durante esa época de Segunda Guerra Mundial, o un periodo después un poquito de los inicios de la Guerra Fría, o también periodo de 1930, qué pasó con Chile con la caída de la bolsa. Bueno, pero este periodo desde 1938 hasta 1951, o por ahí, o 1949, es el método de sustitución de importaciones. Creo que ese no es el nombre formal, pero, o sí, creo que es método de sustitución por importaciones, una cosa así. Pero ¿en qué consiste? Consiste en que básicamente eh, pones aranceles muy altos a los productos extranjeros con el objetivo de potenciar la industria nacional. Vale decir, soy Chile, que la Coca-Cola es de Estados Unidos, bueno, le voy a poner aranceles muy altos a la Coca-Cola de Estados Unidos para que no la compremos, básicamente, porque es muy cara. Y por consiguiente, Chile va a crear una bebida que va a reemplazar quizás el rol que tenía la Coca-Cola en Chile, porque quiero que tengamos bebidas chilenas, porque quiero que construyamos cosas chilenas.
Ese es el objetivo del método de sustitución por importaciones, que básicamente se le ponen aranceles muy altos a los productos extranjeros para evitar que entren al país, con el objetivo de fomentar lo que es la industria nacional y los productos nacionales, la creación de productos nacionales. Y bueno, este ha sido el video de hoy. Muchísimas gracias por ver. Este periodo, a ver, no es muy importante como quizás otros periodos, eh, sobre todo desde el 38, a ver, desde el 32 al 50, no, perdón, desde 1932 hasta 1938, ahí quizás es más importante, pero el 38 al 51 no lo es tanto, de hecho creo que lo han quitado de varios temarios y demás, pero igual quería explicarlo muy a la rápida, ahí puse los presidentes, Videla, o sea, Cerda, Juan Antonio Ríos y Videla, creo que ese era el orden cronológico, sí, eh, Pedro Aguirre Cerda, eh, Ríos y Videla, sí. Sí, ese es el orden. Creo que lo dije bien, no sé. Ya, pero está bien. Bueno, este periodo quizás no es tan importante desde el 38 al 51, pero igual lo quería explicar, aunque sea muy a la rápida, de qué fue lo que hizo cada presidente y también expliqué un poco cómo operaba la economía con el método de sustitución por importación. Así que nada, ya saben que cualquier corrección en algo que yo me haya equivocado, cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer saber, que yo no tengo ningún problema en ir y corregir en el siguiente video. Y decir, ¿saben qué? Tal persona, manteniendo el anónimo si es que quieren hacerlo así, me comentó que en tal año no pasó eso, sino que pasó un año después. Bueno, y ahí voy y lo corrijo. Yo de verdad que no tengo ningún tipo de problema en corregir este tipo de cosas porque al fin y al cabo yo no soy ni un experto en historia, ni tampoco sé un montón de historia, no. O sea, en La Paz saqué 800, pero rascado. Es que en verdad en La Paz la historia yo saqué 792. Pero pasa que cuando hice el traspaso a la hoja de respuesta me equivoqué. Me equivoqué en la primera pregunta. Y pues bueno, de 792 pasaba a 802, 804, yo qué sé. Pero en cuanto a conocimiento era 800, pero rascado, 800 justo. O sea, no mucho más. Igual los 800 justos son como, de 60 preguntas son como 7 malas. Y, bueno, igual es bueno, es bueno. Eh, pero nada, eso. Igual un puntaje no define siempre qué tanto sabes. Entonces, pero como es un método como para fijar o medir qué tanto es capaz de rendir una persona cuando le preguntan de historia, lo mencionaba con ese fin en realidad, pero recalco, para cualquiera que deba dar la prueba, em, una prueba no, es que una prueba se aborda de manera distinta, de forma distinta, y no mide necesariamente cuánto sabes. Puedes sacar un mejor puntaje del que realmente sabes, o, que es el caso más típico, un peor puntaje del que realmente sabes en cuanto a la cantidad de materia que manejas. Pero ya voy a hablar en otro video de eso, así que tranquilidad. Por eso, espero que les haya gustado el video. Gracias también por verlo y por darme la oportunidad de enseñar y de explicar. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Un saludo y espero que estén muy, pero que muy bien y que tengan un excelente día. Un abrazo.